Vamos a iniciar esta sesión de clase explicando el método simplex, un método de programación lineal muy utilizado. De hecho, es el más completo en investigación de operaciones. Recuerde que cuando hablamos de programación lineal, el modelo matemático usted lo puede resolver utilizando el método gráfico, el método simple y el método de punto interior, que es el menos usado. Ahora bien, es importante hacer la observación que cuando usted trabaja con dos variables, usted utiliza el método gráfico. Ahora bien, cuando son tres variables en adelante, el método gráfico lamentablemente no se puede utilizar. Ahora bien, esta es la importancia de utilizar el método simples. Vamos a ver un pequeño ejemplo desarrollado del método simple utilizando la ayuda de Excel para realizar algunos cálculos y también veremos la comprobación en el software de programación lineal Lindo, que usted lo puede adquirir totalmente gratis en el Internet. Ahora bien, como le comentaba, el método simples trabaja con un sinnúmero de variables. Sin embargo, hay ciertos pasos que usted debe de seguir, reglas, para no equivocarse. Estoy compartiendo con ustedes un enunciado de un ejercicio de una práctica anterior donde el enunciado destaca el siguiente caso de estudio. Un confitero vende dos tipos de mezclas de nueces. El paquete de mezcla estándar contiene 100 gramos de nueces de la India, también llamados anacardos, y 200 gramos de cacahuate y se vende en 1.95. El siguiente tipo de mezcla de nuez es el paquete de mezcla de lujo, que contiene 150 gramos de nueces de la India y 50 gramos de cacahuate y se vende en 2.25. El confitero tiene disponible 15 kilogramos de nueces de la India y 20 kilogramos de cacahuate. Con base en la venta de pastas, el confitero necesita tener listo al menos tanto paquete estándar como lo de lujo. Aquí lo primordial que tenemos que hacer es identificar la variable. Obviamente, el enunciado tiene dos variables, que es el paquete estándar y el paquete de lujo, lo cual le vamos a llamar la variable X1 y la variable X2. Luego que identificamos la variable, procedemos a realizar el modelo matemático. Aquí en este caso tenemos dos tipos de recursos. Tenemos el recurso de las nueces y tenemos el recurso del cacahuate. En este caso, el paquete estándar necesita 100 gramos de nueces y el de lujo 150 gramos. El estándar necesita 200 gramos de cacahuate y 50 de lujo. Ok, en este caso,
los recursos son limitados. Por ejemplo, en este caso, el confitero tiene 15 kilogramos, o sea, 15,000 gramos de nueces. Él no cuenta con más inventario de esa cantidad. Ese es su tope máximo. Al igual que el cacahuate, que contiene, en este caso, 20,000 gramos. Eso es prácticamente sus limitaciones, su inventario disponible. O sea, que con esos dos tipos de recursos, él tiene que tomar decisión, saber cuánto paquete estándar va a fabricar o cuánto de lujo va a realizar o a fabricar también. Aquí hay un dato interesante. Presta mucha atención. El método simple hay que enfocarse primeramente si las restricciones tienen el mismo tipo de desigualdades. ¿Por qué? Porque recuerda que en este caso de estudio es igual o menor. Pero también tú pudieras tener desigualdades igual o mayor, igual o menor o igual. ¿Por qué es importante observar si las desigualdades son del mismo tipo? Aquí, en este caso de estudio, las dos desigualdades son igual o menor. En este caso, podemos pasar a trabajar de una forma natural, el método simples. Pero, ¿qué sucedería si tenemos una restricción donde sería igual o mayor? O en este caso, igual. Ya cuando tenemos estos casos, se trabajan con el método de la gran M. Te repito, se trabajan con el método de la gran M, que en otro apartado de clase vamos a ver cómo se desarrolla el método de la gran M. Pero en este caso tenemos las desigualdades que son igual o menor. Entonces, debemos plantear el modelo matemático. El modelo matemático donde debemos determinar la función objetiva. Porque aquí vamos a maximizar. Eso es otro punto que tenemos que tener claro. Si mi ejercicio es minimizar o maximizar. En este caso, como estamos hablando de venta de utilidades, obvio que vamos a maximizar. Ahora bien, la función objetiva es maximizar que vale X1, que es el paquete estándar, más 2.25 X2, que es el paquete de lujo. Como tenemos dos variables, este ejercicio tú lo puedes realizar también utilizando el método gráfico para que haga comparaciones. Sin embargo, recuerda que lo vamos a realizar a través del método simples.
Ahora bien, la segunda ecuación que vamos a definir son las ecuaciones de los recursos, donde tenemos 100x1 más 150x2 debe ser igual o menor a 15.000. Y 200x1 más 50x2 debe ser igual o menor a 20.000 gramos de cacahuate. Prácticamente lo que tenemos en el recuadro. Recuerda que de este recuadro extraemos el modelo matemático y con la condición de no negatividad donde x1 o x2 debe tener un valor que sea igual o mayor a 0. Recuerda que cuando trabajamos en la programación lineal está la condición de no negatividad. Ahora bien, el método simple trabaja utilizando la igualdad de ecuaciones. Me explico. Presta mucha atención. En este caso, tenemos la función objetiva, donde vamos a hacer un traslado de los términos. Lo vamos a pasar del lado derecho del signo de igualdad al lado izquierdo. 1.95, como es positivo, pasa del otro lado del signo de igualdad como negativo. Al igual que 2.25x2 va a pasar también negativo. Es igual a 0. Ahí ya igualamos la ecuación de la función objetiva. Recuerda que los términos que están del lado derecho del signo de igualdad a esos términos le llamamos el lado derecho. Aquí 100x1 más 150x2, cuando estamos trabajando con el método simples y las restricciones son igual o menor, estamos forzados a agregar una variable que en este caso le vamos a llamar la variable de holgura, donde S1 es que se llama la variable de holgura, igual a los 15.000. Lo mismo va a suceder con la segunda ecuación de las restricciones. Ahora le vamos a agregar una variable que se llama S2, porque ya agregué la variable de holgura en la ecuación anterior, la nombré con S1, esta la voy a nombrar con S2 igual a 20.000 gramos. Ahí tengo prácticamente las ecuaciones igualadas. Cabe destacar que el método simples tú lo puedes resolver por el método tabular, que es el que estamos analizando el día de hoy, pero también hay otras formas para tú resolverlo, como el método algebraico o matricial. Sin embargo, recuerda que acá lo estamos explicando por el método tabular. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Lo que vamos a hacer a continuación es crear una tabla donde vamos a colocar todas las variables que aparecen
en esas tres ecuaciones. Tengo en este caso la variable z, x1, x2, s1, s2 y r que corresponde al lado derecho del signo de igualdad. Ok. En la primera fila, que te voy a sombrear, nosotros siempre vamos a colocar los coeficientes de la función objetiva. Que no se te olvide. Entonces, en la función objetiva, z tiene un coeficiente de 1. x1 menos 1.95. En este caso, x2 menos 2.25. Como no tenemos ni S1 ni S2, en la primera ecuación vale 0. Y el lado derecho, en este caso, también vale 0. Continuamos. Entonces, en la segunda fila, vamos a colocar los coeficientes que aparecen en este caso, vamos a colocar los coeficientes que aparecen en la primera ecuación de las restricciones. X1 vale 100. X2, 150. Como no aparece Z en esa ecuación, por eso yo le coloqué un 0 acá, a Z. S1 aparece con un coeficiente de 1. S2 no está, entonces le coloco 0 y el lado derecho tiene un valor de 15.000. Lo mismo hago para la segunda ecuación y última de las restricciones. Si tú notas, no aparece Z y el coeficiente sería 0. X1 tiene un valor de 200, X2 tiene un coeficiente de 50, S1 no aparece, en este caso, tiene un coeficiente de 0, S2 aparece con un coeficiente de 1 y el lado derecho tiene un valor de 20.000 gramos. Entonces, presta atención porque una vez que tú tienes acá los datos colocados en la tabla, vamos a proceder a identificar tres elementos fundamentales que te lo he escrito acá. El número 1, tenemos que identificar la columna pivote. Eso es lo primero. Se identifica la columna pivote. ¿Cómo tú identificas la columna pivote? Primeramente, la columna pivote trabaja con los coeficientes que están en la fila de la función objetiva. Recuerda que la primera fila es la función objetiva. Entonces, si tú estás maximizando, entonces el número menor de la fila
de la función objetiva te va a indicar cuál es la columna pivote. Si tú estás maximizando. Ahora bien, si el problema sería, o el caso de estudio, minimizar, entonces el número mayor te va a indicar cuál es la columna pivote. En este caso, como el caso de estudio maximizar, si tú notas el número menor que yo tengo acá en la fila de la función objetiva, en este caso, es menos 2.25. Ese es el número menor, siguiendo la escala de una recta numérica. Porque recuerda que mientras más los números negativos se alejan del cero, son más pequeños. Ahora bien, hemos identificado la columna pivote, que la vamos a sombrear de rojo. El segundo paso es identificar la fila pivote. Ahora bien, hay algo que te quiero explicar para que tú tengas un concepto claro. Aquí yo tengo una columna de variable básica. ¿Qué son las variables básicas? La variable básica son aquellas que tú notas que tienen como coeficiente 1 o 0. Te repito eso. La variable básica son aquellas que tienen como coeficiente 1 y 0. Si tú notas, Z es una variable básica porque sus coeficientes que están en la columna son 1 o 0. Al igual que S1 y al igual que S2. Por eso son variables básicas. Ahora bien, cuando tú encuentras la columna pivote, que en este caso es la columna de ¿quién? De X2. Significa que X2 es una variable que va a entrar. Escucha bien. X2 es una variable que va a entrar. Por ende, una variable básica de la que tenemos acá tiene que salir. ¿Cuál es la función de la columna pivote? Decirte cuál es la variable que va a entrar. Y la fila pivote, su función es decirte dónde va a entrar esa variable. ¿En qué posición va a entrar? Entonces, ¿cómo tú identificas la fila pivote? Ya sabemos que X2 va a entrar. La fila pivote me va a decir a mí dónde esa variable entra. En este caso, ¿qué yo tengo que hacer? El lado derecho de las ecuaciones de las restricciones. Aquí hay algo que tú tienes que tomar en cuenta. Para identificar la columna pivote, solo participó la fila de la función objetiva. Pero para tú identificar la fila pivote, van a participar solamente las filas de las ecuaciones de las restricciones. Que te la voy a colocar ahí en verde para que te pueda guiar. Entonces, ¿qué se hace en este caso? El lado derecho se divide con los coeficientes que están en
la columna pivote. Que no se te olvide. 15,000 dividido entre 150 es 100. Y 20,000 dividido entre 50 es 400. Ahora bien, el menor, escucha bien, el menor de ellos dos va a ser la fila pivote. En este caso, el resultado es 100. Esa va a ser la fila pivote. Aquí te quiero explicar algo. Es importante que tú lo consideres. Te dije que participan las filas donde están las ecuaciones de las restricciones para identificar la fila pivote. Pero si aquí tú tuvieras un coeficiente de 0, esa fila no participa. Solamente tendría que trabajar con la fila de S1. Si tú tuvieras un coeficiente negativo, tampoco participa. Para participar, te repito, deben de tener números positivos. Entonces, una vez que hemos identificado, por ejemplo, hemos identificado, en este caso, la columna pivote y también hemos identificado la fila pivote. ¿Qué te dice a ti? Que X2 es la variable que va a entrar y va a entrar en lugar de S1. O sea que en la próxima tabla que realicemos, ya no va a estar S1 ubicada como variable básica, sino X2. Entonces, aquí el tercer paso es identificar el elemento pivote. Elemento pivote. El elemento pivote es aquel coeficiente que está en la columna y también en la fila pivote. Que en este caso, si tú notas, sería 150. Ese sería el elemento pivote. ¿Por qué es importante identificar el elemento pivote? Porque el elemento pivote lo tenemos que convertir en 1. Y los demás números que están en esa columna lo debemos convertir en 0. Y eso es fácil. Porque yo te dije al principio, mira, las variables para que sean básicas deben tener 1 o 0. Y si ahora vamos a sacar a ese 1 y vamos a entrar a X2, entonces esos valores que tiene X2 deben de convertirse en 0 y deben de convertirse en 1. ¿Cuál vamos a convertir en 1? El elemento pivote, que es 150. ¿Cuáles vamos a convertir en 0? Los coeficientes, que en este caso sería 50 y menos 2.25. Eso lo vamos a convertir en 0. Entonces, ¿cómo podemos convertir el 150 en 1?
podemos multiplicarlo, en este caso, por una fracción de 1/150. Podemos convertirlo. Porque cuando tú haces esa multiplicación, eso te da 1. Pero, ¿qué sucede? Recuerda que aquí vamos a hacer una eliminación gaussiana. Porque aquí tenemos un conjunto de números. Eso es un conjunto de números. Por ejemplo, tú tienes, te lo voy a colocar acá. Tú tienes un conjunto de números que si tú, es como si tú tuvieras acá un vector fila y si tú multiplicas por el primer término, tiene también que multiplicar por el segundo y así sucesivamente. O sea que ese 1/150 lo voy a multiplicar por 0, luego por 100, luego por 150, luego por 1, por 0 y por último 15,000. Para que te quede claro y no te confunda. Entonces, utilizando la ayuda de Excel, recuerda que tenemos Z, es una variable básica. S1 ya no es básica porque va a entrar X2. Y tenemos S2. Recuerda, el elemento pivote hay que convertirlo en 1 y esa fila completa va a sufrir una variación. Si yo, en este caso, multiplico ese 1/150, lo multiplico por 0, me va a dar 0. Entonces, voy a hacer lo mismo, fijando la celda. Hago la multiplicación con los demás números de la fila. Y ahí tengo los resultados rápidamente con la ayuda de Excel. Ahora bien, esta nueva tabla que yo tengo va a tener lo que es la fila de los números pivote. Te lo voy a marcar en rojo. Te repito, la fila de los números pivote. Eso es importante. Si tú notas, el 150 se convirtió en un 1. Ahora, ¿qué yo tengo que hacer con el 50? Con ese 50, yo tengo que convertirlo en 0. ¿Cómo lo vamos a convertir en 0? Ese 50 colocamos su número opuesto, que en este caso sería menos 150, menos 50, perdón. Su número opuesto. Y ese número opuesto lo vamos a multiplicar por cada número
de la fila de los elementos pivote. O sea, yo voy a decir menos 50 por 0, menos 50 por 2 tercios, menos 50 por 1, y así sucesivamente. Veamos cómo queda la multiplicación. Menos 50 lo vamos a multiplicar por 0. Vamos a fijar la celda del menos 150 para cuando arrastremos la fórmula de CEL, lo siga multiplicando. Ok. Ahí está la multiplicación de cada número por menos 50. Menos 50 por 0 te va a dar 0. Menos 50 por 2 tercios te va a dar menos 33 un tercio. Y así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a sumar los números que están en su propia fila. Digo su propia fila porque el 50 que queremos llevar a 0. Entonces le vamos a sumar los números que están en su propia fila. Vamos a organizarlo un poquito. Vamos a quitarle este color. Ok. Entonces, recuerda que aquí vamos a hacer una suma, donde vamos a tener 0 más 0, eso te va a dar 0. Y si yo arrastro la ecuación, voy a tener ahí rápidamente los resultados de la suma de cada uno de ellos. Para comprobar si eso está bien, 50 negativos, si tú le sumas 50 positivos, eso te va a dar 0, que es prácticamente lo que yo ando buscando, llevarlo a 0. Ahí está. Ahora bien, en este caso, el 50 lo llevé a 0. Lo mismo tengo que hacer con el menos 2.25. Tengo que llevarlo a 0. Entonces, en este caso, ¿qué yo hago? Voy a borrar la información para que no te confunda. Entonces, voy a colocar un número opuesto al 2.25, que en este caso sería 2.25, su número opuesto. Y lo voy a multiplicar por los elementos de la fila pivote.
hago la multiplicación de 2.25 por 0. Voy a fijar la celda para que me haga el cálculo. Recuerda que cuando yo fijo una celda, es manteniendo la celda en su posición para que me lo multiplique. Si yo fijo menos, si yo fijo, perdón, 2.25 por 0, esa fila que yo fijo es para que me haga las multiplicaciones con el mismo valor que estoy fijando. Entonces, cuando arrastro la fórmula, aquí tengo los resultados para cada uno de ellos. 2.25 por 0 te va a dar 0. 2.25 multiplicado por 2 tercios te va a dar 1 y 1 medio. 1 y medio. Y así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué voy a hacer? Le voy a sumar los valores que están en su propia fila. Míralo aquí, los valores que se lo voy a sumar. Vamos a sumar, es igual suma. 0 más 1, cerramos, ¿verdad? Eso me da 1. Y arrastramos la ecuación, mejor dicho, perdón, la fórmula la arrastramos. En este caso, si tú notas, ese menos 2.25 ya se convirtió en 0. Te voy a copiar los valores. Mira donde ya están convertidos en 0. Entonces, aquí yo tengo una nueva tabla que le voy a llamar, en este caso, la tabla de interacción número 2. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo que hacer otra tabla. Yo no he terminado. Preguntarse, ¿por qué usted no terminó? Porque cuando yo estoy maximizando, escuche bien, cuando yo estoy maximizando en el método simple, todos los coeficientes que están en la fila de la función objetiva deben ser 0 o número positivo. Cuando yo estoy maximizando. Y como tengo un número negativo, eso significa que yo no he terminado. Ahora bien, cuando yo estoy minimizando, es al contrario. Cuando yo estoy minimizando, todos los números de la fila de la función objetiva deben ser 0 o negativo.
cuando estoy minimizando. Pero como este ejercicio es de maximizar, todos los números de la función objetiva deben ser 0 o positivo. Aquí me queda un número negativo, lo que me dice que tengo que realizar otra tabla más. Otra iteración. Entonces, recuerda que la primera fila siempre es la fila de la función objetiva. Que no se te olvide. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a repetir el proceso. Aquí se repite el proceso. Uno, columna pivote. Número 2, identificar fila pivote. Número 3, identificar el elemento pivote. Número 4, el elemento pivote, convertirlo en 1. Y número 5, los demás coeficientes de esa columna, convertirlo en 0. Prácticamente lo que hicimos en la tabla anterior. Hay que recordar que una tabla se alimenta de la tabla anterior. Ya la primera tabla inicial que realizamos no me va a funcionar para esta tercera tabla. Esta tercera tabla se va a alimentar de la tabla anterior, o sea, de la segunda. Presta atención. Paso número 1. Identificar columna pivote. Paso número 1. Identificar columna pivote. Como estoy maximizando, voy a identificar el número más negativo, más pequeño de la fila de la función objetiva. En este caso es X1, porque tiene menos 0.45. Esa va a ser mi columna pivote. Esa va a ser mi columna pivote. La columna pivote me dice que ahora la variable que va a entrar es X1. Eso me dice la columna pivote. Tu variable que va a entrar va a ser X1. Pero ¿dónde va a entrar X1? Si va a ser en lugar de Z, de X2 o de C2. Bueno, eso me lo va a decir a mí quién. La fila pivote cuando yo la identifique. ¿Cómo yo identifico la fila pivote? El lado derecho que tenemos acá, en este caso sería 100, lo vamos a dividir entre 2 tercios, me da 150, y de este lado tengo 15.000 que lo divido entre 166, 2 tercios, 90. El menor de ellos dos me va a decir cuál es la fila pivote. Ya yo sé que la fila pivote, en este caso, es donde está S2. Entonces, el elemento pivote es el coeficiente que se encuentra en la columna y en la fila. Esa es la intersección. Ok. Aquí, en esta nueva tabla, vamos a copiar los nombres de las variables. Ya sabemos
En este caso, Z sigue siendo una variable básica. X2 sigue siendo una variable básica. Y X1, que es la variable que entra, va a entrar en la posición de S2, por lo que aquí ya voy a tener a X1. No tengo a S2. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente paso? El elemento pivote debe de convertirlo en 1. Aquí yo tengo 166 2/3. Tengo un número mixto. Lo puedo llevar a fracción. Recuerda que si tú multiplicas 3 por 166 y le sumas 2, te queda un número en fracción. Por ejemplo, mira acá, observa el calculador. El denominador, que es 3, se multiplica por 166, un número mixto. Y a eso yo le sumo los 2 del numerador y eso me va a dar 1500 3/3. O sea, 500 sobre 3. Si yo en este caso quiero llevar a 1 esa fracción, entonces lo multiplico por la fracción inversa. Rápidamente lo llevo a 1. Vamos a explicártelo ligeramente con una pizarra digital para que no te quede ninguna duda. Recuerda, tú tienes un número mixto, 166 2/3. 3 por 166, 498, más 2, 500. Entonces, ese número mixto lo acabamos de convertir en una fracción. Y si yo lo multiplico por una fracción inversa, o sea, 3 sobre 500, automáticamente eso se convierte en 1. Porque vamos a decir 1500 en el numerador dividido 1500 sobre el denominador. Usted pudiera decir, bueno, profesor, ¿por qué trabajar utilizando fracciones y no trabajamos con el decimal? Normalmente lo que sucede es que cuando tú trabajas con fracciones,
resultado te va a dar lo más semejante, lo más real posible. Porque tú trabajas con fracciones, al final tú la conviertes en un decimal y va a tener un número más exacto, más aproximado. Pero cuando tú trabajas con decimales, tanto recortando, aumentando o disminuyendo decimales, puede ser que tú tengas un resultado no tan aproximado. Por eso yo les recomiendo, trabajen con las fracciones y ya luego al final, si ustedes lo quieren convertir en decimal, lo convierten en decimales. Entonces, ¿qué yo voy a hacer en este caso? Regresando al, al ejercicio. Aquí voy a configurar la celda de Excel, fracción de 3 dígitos, y voy a poner ahí 3 sobre 500 avos. Cuando yo lo multiplique, ese 166 dos tercios tiene que convertirse en 1. Vamos a ver si es así. Lo multiplico por 0. Recuerda que en este caso tengo que hacerlo con todito. Yo lo multipliqué por el primer número, pero también tengo que hacerlo por el segundo, porque esto es un conjunto de números. Cuando lo multiplico por el segundo, me da 1. El elemento pivote que yo quiero convertir en 1, mira ahí donde ya lo convertí en 1, pero eso me va a seguir afectando los demás números de la fila que estoy trabajando. Entonces, aquí ya yo tengo la fila de los elementos pivote, que te la voy a marcar en rojo para que no se te olvide. ¿Qué hacemos aquí? Aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en la tabla anterior. Ese 2 tercios. Queremos ahora o debemos convertirlo en 0. Porque el elemento pivote es el que se convierte en 1. Lo demás tiene que convertirse en 0. Entonces voy a colocar, en este caso, voy a colocar su número opuesto, menos 2 tercios, menos 2 tercios, su número opuesto, que lo voy a multiplicar por cada elemento que está en la fila pivote. Voy a fijar. Me da 0. Y lo mismo sigo haciendo con cada multiplicación de cada número en cada fila. Ahora bien, le voy a sumar los números ahora que están en su propia fila.
Ahora bien, decimos es igual suma y arrastramos acá el resultado. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo copiamos. Ahí está. Hacemos ahora lo mismo con el menos 0.45, que debemos convertir en 0. Coloco su número opuesto, que es 0.45. Lo voy a multiplicar por 0, luego por 1 y así sucesivamente. Arrastro la ecuación. Y ahí ya tengo prácticamente la multiplicación. ¿Qué hago ahora? Le voy a sumar los números que están en su propia fila. Entonces, sumando tengo 1, arrastro y aquí tengo el valor. Copio el valor. Ok. Entonces, aquí ya si yo quiero, puedo decir que terminé. ¿Por qué terminé? Porque como estoy maximizando los números de la función objetiva son todos positivos, o son cero. Eso es lo primero que puedo notar. Ya yo terminé. Te repito, todos los números de la función objetiva, los coeficientes, son positivos o son cero. Ya yo aquí sí puedo decirle Excel que me dé los números en decimales para tener un valor más exacto. En 3 decimales. Ok. Entonces, si tú notas acá, el valor máximo que alcanza Z es 265.5. Esa es la ganancia máxima que va a tener el confitero. Haciendo X2, que es su paquete de lujo. Recuerda que X2 es su paquete de lujo. Te lo coloco aquí arriba. Míralo aquí. El paquete de lujo es X2 y el paquete estándar es X1. Entonces, regresando
a los resultados finales, resultando, tenemos que el confitero va a fabricar 40 paquetes de lujo y 90 paquetes de la variedad estándar y va a alcanzar una ganancia máxima de 265.5. Esos son los resultados. Ahora bien, podemos comprobar si todo lo que se realizó está bien. ¿Cómo lo podemos en este caso ir a un software? Podemos ir a un software de programación lineal. En este caso vamos a utilizar el Lindon. Ese software de programación lineal yo te lo recomiendo. Es totalmente gratuito. Tú puedes trabajar con 150 variables y 300 restricciones si tú quieres, para que tú veas. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, en este software, colocar las diferentes ecuaciones del modelo matemático. Eso es lo que tenemos que hacer aquí. Entonces, ¿cuál es el modelo matemático que pautamos? Original. Las ecuaciones que tenemos del lado izquierdo. Ese es el modelo matemático original. ¿Qué vamos a colocar en Lindon? Por ejemplo, vamos a colocar maximizar 1.95x1 más 2.25x2. O sea, prácticamente ahí acabo de digitar la función objetiva. Sujeto a las siguientes restricciones. 100x1 más 150x2. Eso va a ser igual o menor a 15.000. Y la siguiente restricción es 200x1 más 50x2 es igual o menor a 20.000. Y coloco en este caso en para indicar que ya no hay más restricciones. Entonces, le doy a resolver. Deseo análisis de sensibilidad. Le digo que no. Por el momento no me interesa el análisis de sensibilidad, pero en una clase anterior, perdón, en una clase posterior, más adelante te estaré explicando lo que es el análisis de sensibilidad. Entonces, tengo los resultados. Míralo acá. Z alcanza un valor máximo de 265.5 y
la variable X1, que es el paquete estándar, se debe fabricar 90 y la variable X2, que es el paquete de lujo, se debe de fabricar, en este caso, 40 unidades. Te lo coloco acá en el resultado final para que pueda hacer las comprobaciones y pueda notar que lo mismo que nos dio el software, en este caso, de programación lineal, es lo mismo que del método simple con la ayuda de Excel. Hasta aquí es la explicación del método simple. Ya para otra sesión explicaré el método simple cuando las restricciones son igual o mayor, que ya aquí se utiliza el método de la gran M. Y posterior, cuando concluyamos, entonces analizamos lo que es el análisis de sensibilidad.